¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Las Cuentas Claras. ¿Sabían ustedes que en torno a 3 millones y medio de litros de agua termal todos los días se vierten al río sin aprovechamiento de ningún tipo? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de termalismo, ahora que en estas últimas jornadas hemos vuelto al eje de la polémica en virtud de unas declaraciones del alcalde Gonzalo Pérez Jácome? Vamos a hablar con un experto en la materia. Vamos, por otra parte, a abarcar otras muchas posibilidades que nos plantea desde el punto de vista de la actualidad de la economía y las empresas ourensanas. Bienvenidos, por lo tanto, a Las Cuentas Claras. Entramos en materia, hablamos de termalismo. Cada día se vierten al río más de 3 millones de litros de agua termal que no se aprovechan. Así lo recoge el Plan Estratégico Termal, aprobado en el año 2007 en el Concello de Ourense y que duerme desde entonces en las dependencias municipales sin que se haya hecho absolutamente nada. En las últimas jornadas se ha vuelto a hablar de termalismo, solo para confirmar que la ciudad tiene sus dotaciones sin abrir y sus proyectos olvidados. Hemos querido abordar la cuestión desde el punto de vista técnico, recordar los recursos que tenemos y lo poco o nada que se está haciendo. Pedro Araujo es geólogo, profesor de la Facultad de Ciencias y experto en la materia. Hay tres áreas importantísimas en cuanto a un elevado potencial termal. Una de ellas se encuentra dentro de lo que es la propia ciudad de Ourense, Las Burgas, la zona de Las Burgas, el área de Las Burgas, que en realidad tendría una extensión más grande, que no solo afectaría a Las Burgas, sino también a parte del casco histórico de Ourense. Esa sería el área inicial, o primera. La segunda, lo que sería la zona de Chavasqueira, Outariz, toda esa banda del río Miño, es un área en donde destaca por la temperatura, por el caudal y incluso por las composiciones que tiene. Y la tercera área, que también es un área interesante, menor número de fuentes o manantiales termales, que es el área de una temperatura algo menor que el resto de los otros dos grupos indicados, que sería el área de Mende. Tenemos recursos, pero no aprovechamientos. Tenemos calidad, pero no capacidad. Que tenemos una gran capacidad para ponerlo muy en valor, tanto en lo que es uso balneario, uso lúdico de las aguas, elementos complementarios de las aguas termales, cremas, agua embotellada, etc. Y por último, geotermia. Esos son, digamos, los cuatro apartados claves en donde potencialmente se podría dar un vuelco importante en la utilización de este recurso. Pedro Araujo alude a que uno de los problemas que tiene la ciudad es que no dispone de plan de urbanismo que ordene los recursos y capacite una intervención adecuada. El elemento clave para el desarrollo termal de la ciudad es el plan de ordenación urbano de Ourense. Cuando estamos hablando de explotar un agua, estamos explotándola con unos elementos arquitectónicos que la van a acompañar. Y por lo tanto hay que darle un espacio, un lugar, una ubicación con un desarrollo urbanístico alrededor que favorezca este hecho. Por lo tanto, la clave de todo inicialmente, dentro de ese aspecto estaría el Plan General Urbano de Ourense para esas grandes potencialidades. Araujo recuerda que no solo hay uso termal, sino también productos alimenticios o de cosmética que podrían aprovecharse. Cosmética en general, también incluso como elemento para generar productos alimenticios, acompañamiento de productos alimenticios, es decir, otro modelo que también sería importante y que se podría potenciar. Desde luego desde la universidad se han hecho investigaciones en ese sentido y yo creo que se podría buscar esa conexión con el mundo empresarial y sacar otra línea. Y la cuarta línea sería la de la geotermia. Desde luego hace años salió el barrio ecológico del Puente. Yo creo que
hay una zona mucho más interesante que es el centro de la ciudad de Ourense, como para poder desarrollar ese barrio ecológico a través de la utilización geotérmica de las aguas termales. Lamentablemente, el termalismo en Ourense ha estado siempre en el discurso político, más como arma arrojadiza que como un elemento que aglutine proyectos. Así lo cree también Pedro Araujo. La ciudad de Ourense consiguió, a través de sus representantes políticos, manifestar una unanimidad a través de la aprobación del plan termal de la ciudad. Eso que es un punto de partida importante. ¿Que puede ser mejorable? Desde luego que sí. ¿Que hay que aportar, si cuadra, más cosas novedosas que con el paso del tiempo? Posiblemente. Pero yo creo que se ha hecho un esfuerzo inicial importante de aglutinar voluntades y que habría que desarrollar y no empezar lo que estamos viendo en los últimos tiempos, no solamente en los últimos 15 días, sino en los últimos tiempos, que es un arma arrojadiza a ver quién es capaz de poner un cascabel al gato, que no es el cascabel al gato, es algo importante para la ciudad. Vamos a hablar ahora de talento senior, entendido como tal aquellas personas que están por encima de los 55 años y que siguen en activo, pero hay muchas empresas que consideran excedentes a las personas con una larga trayectoria profesional. Fíjense, aproximadamente el 7,6% de los contratos que se han hecho tanto en el 2020 como en este 2021 son a personas mayores de 50 a 55 años. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una historia de estas características? Lo vamos a conocer en la pieza que vamos a continuación. Non nos convencen nin as prexubilacións, porque a maioría non entenden que con 55 anos deba rematar a vida laboral dunha persoa. Non é normal. O goberno non creo que o estea facendo ben nese aspecto. Nin ese nin moitos, polo que se ve cada vez vamos máis para atrás. Hai moita experiencia aí, moita experiencia. Meterlle un olao novo para que traballe con ele e aprenda. Nada máis. Nin tampouco os despidos que complican e moito o futuro laboral de alguén que supera os 50 anos. Sempre é un error, claro. Sempre que se despide unha persona, pois é unha pérdida, un posto de traballo, unha familia. Detrás de cada posto de traballo, pois hai unha historia, non? Entonces, perder o poder adquisitivo, perder todo. Precisamente un profesional, o sea, un bo mecánico cando leva 25 anos de formación por lo menos, non? O sea, non podes pedir un camarero con 18 anos, 20 anos porque non sabe ni que lle un plazo, non? Entonces, queremos profesionales, queremos jubilares precisamente cando un médico é bo médico e cando precisamente está a punto de jubilarse. Aí empeza o bo médico, non? Aí empeza o bo profesional a experiencia na vida, non? Porque tú te encuentras con casos que dos fallos se aprende. En un bo profesional contamos con medianamente a partir de 35 ou 40 anos. Entón podemos falar con xente preparada para traballar e desempeñar e ser útil e frutífero para a empresa, vamos. Esa perda de experiencia é indiscutible, algo que as empresas deberían ter en conta. Home, por suposto que non é correcto, porque con esa edad o normal é que os manteñen nas empresas que son os que teñen experiencia de traballo e non ten moita lógica. Claro que é unha política equivocada, non, aberrante é moi equivocada por unha razón. Os seres, por general, perjudican sempre o obrero, o máis baixo, na escala o máis baixo. E a empresa o que fai eu visto contratar por xente por a mitad de sueldo que ganaban os despedidos. E eso provoca cada vez precariedade máis precariedade no traballo, ganando unhos sueldos de fai 30 anos. Perdes a experiencia de moitos anos, xente despedida con 40 e pico anos que están na flor do traballo, da experiencia, e botanos á calle e meten xente falta de experiencia, que non están formados, cando os que van á calle levan moitos anos de formación. Y de este asunto
El análisis es de David Martínez. Uno de cada 7 contratos que se hacen en Ourense es a mayores de 50 años. Siendo una de las provincias más envejecidas, no escapa de la costumbre instalada en España de desprenderse del llamado talento senior. Aquellas personas mayores de 55 años que ya son considerados como excedentes en muchas empresas, cerrando así la experiencia profesional acumulada. Pedimos análisis a David Martínez, economista y presidente del colectivo de autónomos y profesionales de Ourense. Yo creo que hay una gran cantidad de gente mayor de 50 años, ¿vale?, que lo que están haciendo son a lo mejor prejubilaciones, o sea, digamos, yo diferenciaría dos partes, los empleados y otra parte que puede ser más de carácter autónomo o emprendedor. Yo creo que en la parte de los empleados sí que vamos a ver que va a haber una bajada, sin embargo, en capitales importantes o en ciudades importantes como pueden ser Madrid o Barcelona, y por experiencia propia, te puedo asegurar que todos mis compañeros de más de 50 años han encontrado trabajo cuando no lo tenían. O sea, ¿por qué? Porque se asocia esa experiencia, ese know-how y esa responsabilidad que a lo mejor en determinados trabajos y tareas no se encuentran a lo mejor en un público, en unos empleados más jóvenes o que no tienen esa experiencia. Y por otro lado, a nivel internacional está habiendo ahora estudios que indican que esa parte de las startups y el emprendimiento juvenil necesitan esa coordinación, sobre todo pues, en estos equipos multidisciplinares y multiculturales, de ese senior integrador. No podemos olvidar que seguramente que será un crecimiento, que hay lo que se llama un market silver, que es el mercado plateado, que es toda esa gente superior a 50 años en adelante, que las empresas ya están percibiendo que esa gente necesita también dentro de sus empleados gente senior y de mayor de 50 años por dos motivos. Primero, porque conocen las tendencias y las necesidades de ese público cliente y porque el público cliente de más de 50 requiere de ese tipo de personal para que les atienda, no a lo mejor tan digital o tal. Entonces creo que estamos en un escenario muy interesante porque va a haber ahí, digamos, un movimiento que se va a encontrar, pero no creo que se descarte absolutamente al senior, que va a hacer falta una formación, sobre todo a nivel tecnológico y digital para seniors, porque puede ser posible que no estén adaptados al mercado senior. Pero el conocimiento, la sabiduría, la experiencia, sobre todo en cuanto a crisis, y esa templanza de saber gestionar las cosas, se está valorando en mercados para contratar seniors. Hay medias elevadas de emprendimiento de más de 40-45 años, sobre todo porque se entiende y se requiere que para emprender bien y no tener ese fracaso que luego va a perjudicar a fracasos posteriores en el emprendimiento, tienes que tener un bagaje y ese bagaje te lo da obviamente la edad. Entonces a lo mejor en esa franja entre 40, 45, 55, 60 es donde tú puedes sacar un mayor rendimiento a tu know-how, tu conocimiento, vamos, y luego aplicarlo a una empresa propia, ¿no? Hay que diferenciar dos grandes segmentos, ¿no? Uno es el mercado laboral, donde hay un trabajo físico, que ahí a lo mejor es más razonable que el senior pues llegue a una fase de agotamiento, y una fase de profesionales. En la fase de profesionales yo estoy viendo que cada vez se alarga más. O sea, yo por ejemplo acabo de venir ahora de un juicio y eran dos abogados de más de 60 años. Quiero decir, entonces, en los profesionales, y sobre todo lo que dices tú, no se puede evidentemente perder en ciencia, no se puede perder en educación, no se puede perder en grandes líneas generales en formación, porque bueno, está demostrado que el conocimiento pues, que a lo mejor dura más, incluso esa etapa de madurez adquiere y mejora las know-how y los conocimientos que se pueden obtener de ese senior. Transición, sí, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque hay como una especie no hay esa unión, y lo vemos muchas veces, desafortunadamente en las administraciones públicas, que no hay ese nexo de decir vamos a intentar potenciar proyectos conjuntos. Se proyectan productos aislados, o sea, voy a ayudar a los seniors por un lado, a la gente mayor para que pueda establecer su negocio en algún tipo de modelos, y por otro lado voy a ayudar a las famosas startups. Pero también es verdad que muchas veces en todo esto se mete todo en un saco, porque por ejemplo desde mi punto de vista las startups, pues muchas veces, como decimos del mundo del autónomo, tú eres un autónomo, es un emprendimiento, pero es un emprendimiento que muchas veces se enfoca a gente joven y acelerado. Se está viendo que precisamente esas startups, en todos sus procesos de financiación, procesos de ayuda, cuando meten a un senior, ese es el senior que les apacigua, que les relaja, que les asosiega un poquito, y entonces aprovechas esa energía para que esa startup, que no muchas veces surgen con la idea de voy a ver si me vendo y me hago un Bill Gates, pero como digo yo, Bill Gates y solo hay uno, ¿no? Y bueno, y entonces eso está consiguiendo
que esa sincronía que tú dices que es muy eficaz, que ese senior genere en esas startups una empresa de continuidad a largo plazo. Y eso sí que hay muchos emprendedores jóvenes incluso que lo están viendo y se están aprovechando de este conocimiento. Hacemos ahora una pausa para la publicidad. No se vayan, en unos instantes de nuevo en la segunda parte.